El día de hoy hablaremos de un hombre que abiertamente desafió las grandes convenciones cosmológicas de su tiempo y que, yendo en contra de las afirmaciones de uno de los pensadores más respetados que alguna vez hayan existido, sobrepuso su curiosidad científica y su devoción por encontrar la verdad del universo, ganándose como enemigo en el camino a una de las instituciones más influyentes de la historia humana. El hambre de conocimiento de este hombre fue de gran importancia para formar el método científico como lo conocemos hoy en día. Hablemos hoy de Galileo Galilei. Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo, frase que se le atribuye a Galileo. Aunque la formulación exacta puede variar, una de las variaciones más conocidas de esta idea aparece en su obra El Ensayador de 1623, donde escribe: el universo no puede ser leído hasta que hayamos aprendido el lenguaje y nos familiaricemos con los caracteres en los que está escrito. Está escrito en el lenguaje matemático, y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible comprender una sola palabra de él. Sin esto, uno se encuentra vagando en un laberinto oscuro. Desde aquí podemos darnos una idea del enfoque que Galileo tenía a la hora de buscar la verdad, y con el cual observaba el mundo en el que vivía y el universo en el que se encontraba. Pero, ¿cómo fue que Galileo, siendo un hombre como tú y yo, llegaría a hacer tantos aportes fundamentales para el desarrollo de la física, la astronomía y la ciencia en general? Y, además, ¿cómo esto lo llevaría a ser perseguido y enjuiciado por la mismísima Inquisición? Para entender cómo llegó todo eso, primero deberíamos hacernos un breve recorrido por su vida y sus descubrimientos. Galileo nace en Pisa, Italia, un 14 de febrero de 1564. Su padre, Vincenzo Galilei, fue un músico, compositor y teórico de la música del Renacimiento. Vincenzo aplicó un enfoque experimental y matemático a la música, algo poco común en su época. Realizó experimentos con cuerdas tensadas para estudiar la relación entre la tensión y la frecuencia del sonido. A partir de dichos experimentos, descubrió que la frecuencia de una cuerda vibrante está relacionada con la raíz cuadrada de su tensión, un principio que más tarde influiría en el desarrollo de la acústica, y que nos deja entrever cómo fue que su interés por la relación entre matemáticas y fenómenos físicos tuvo un gran impacto en su hijo. Galileo fue el mayor de 6 hermanos, y desde joven mostró una gran curiosidad e inteligencia. En 1574, su familia se trasladó a Florencia, donde Galileo pasó gran parte de su infancia. Recibió educación en casa y luego ingresó a un monasterio en Vallombrosa, cerca de Florencia, donde estudió latín, lógica y filosofía aristotélica, la cual más tarde cobraría un papel de gran importancia en su vida. Inicialmente se pensó que podría seguir la vida religiosa, pero su padre tenía otros planes para él. Cuenta la historia que con tan solo 19 años, observando una lámpara oscilante en la catedral de Pisa, notó que el tiempo de oscilación de dicha lámpara, al balancearse de un lado a otro, era el mismo sin importar la amplitud del movimiento. Vaya, que no importaba si recorría 10 centímetros o 1 metro, tardaba exactamente lo mismo. Esta observación lo llevó a realizar experimentos con los que formuló uno de sus descubrimientos, el principio del péndulo, el cual dice: el tiempo de oscilación de un péndulo depende solo de su longitud y no de la amplitud de su movimiento. Es decir, que el tiempo no depende de si dejaste caer el péndulo desde 3 metros o 4 metros de altura. Lo único que importa es la longitud de la cuerda que sostiene la masa del péndulo. Esto contradecía a Aristóteles, quien afirmaba que el movimiento de los objetos era impredecible y que dependía solamente de factores como su peso, siendo esta contradicción hacia Aristóteles solo un indicio de lo que vendría. En el año 1581, Galileo ingresa a la Universidad de Pisa para estudiar medicina, pero más pronto que tarde se da cuenta de que su verdadera pasión está en otro lado, en la física y en las matemáticas, por lo que luego de 4 años estudiando medicina, decide abandonar la Universidad de Pisa para estudiar por su cuenta aquello que de verdad despertaba su curiosidad. Más tarde se daría cuenta de que no pudo tomar una mejor decisión, pues para 1589 le ofrecerían una cátedra de matemáticas en la Universidad de Pisa, la cual impartiría hasta 1592 y en la cual comenzaría a desafiar abiertamente las ideas aristotélicas del movimiento. Pero bueno, ¿qué tenía de trascendental contradecir a Aristóteles? Para comprender esto es importante tener en cuenta que si bien hoy en día aún se recuerda a Aristóteles como uno de los filósofos más importantes e influyentes de la historia humana, más que nada por sus aportes al pensamiento lógico, la metafísica, la ética, la política y a la filosofía en general, pues en aquel entonces su influencia era sustancialmente mayor,
ya que la autoridad de sus ideas se extendía a la física, es decir, el movimiento de los cuerpos, incluso el entendimiento cosmológico del universo. Es decir, que las ideas aristotélicas en cuanto a la estructura y funcionamiento del universo se consideraban una verdad absoluta. Una de las principales razones para ello era el respaldo que dichas ideas tenían por parte de la Iglesia, la cual congeniaba con el geocentrismo ptolomeico profesado por el mismo Aristóteles, ya que dicha idea, entre otras, concordaba con los escritos bíblicos, por lo que desafiar las ideas aristotélicas no solo significaba contradecir a un gran filósofo, sino directamente contradecir la autoridad religiosa que en aquel tiempo estaba a la par del Estado. Pese a todo lo anterior, Galileo no dudó en seguir exponiendo sus ideas en pro de encontrar la verdad, y para poder seguir trabajando en sus ideas de forma más libre, en 1592 se trasladaría a la Universidad de Padua, donde pasaría los siguientes 18 años de su vida impartiendo la cátedra de matemáticas. Alrededor de estos años, realizaría su famoso experimento en la Torre de Pisa. Al arrojar 2 esferas de diferente peso desde la altura de la torre, descubrió que todos los cuerpos caen a la misma velocidad en ausencia de resistencia del aire, independientemente de su peso, contradiciendo una vez más a Aristóteles, quien sostenía que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. Pero la verdad es que si tú tomas, por ejemplo, una bola de boliche y una pelota de tenis, y las arrojas desde tu balcón, verás que alcanzan el piso exactamente al mismo tiempo, salvo alguna leve diferencia debido a la resistencia del aire. Por algo dije en ausencia de resistencia. El punto es que el peso no tiene nada que ver. Muchos años más tarde, Galileo formularía el principio de inercia, el mismo que más tarde Sir Isaac Newton tomaría como base para su primera ley del movimiento. La verdad es que la idea no era exactamente igual, ya que Newton introduce el concepto de fuerza neta y establece el movimiento rectilíneo uniforme como un estado natural de los cuerpos, al igual que el reposo. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Galileo con esto nuevamente desafía a Aristóteles. Y a ver, es que hasta aquí lo único que realmente había hecho era desafiar a un respetado pensador que llevaba casi 2000 años fallecido. El verdadero conflicto vendría a estar más relacionado con la otra pasión de Galileo, la astronomía. Si bien, debido a su formación matemática y su conocimiento de la teoría heliocéntrica, Galileo ya tenía un interés en los cuerpos celestes, fue hasta 1609 que se enteró de la existencia de un maravilloso instrumento, el telescopio. Este aparato revolucionario fue inventado en 1608 por el fabricante de lentes Hans Lippershey, un óptico alemán-holandés. El invento de Lippershey rápidamente ganó fama por su utilidad para observar objetos a distancias lejanas. ¿Significa esto que la humanidad finalmente podría observar los cielos como nunca antes? Pues no. El primer telescopio solo ofrecía 3 aumentos, lo cual para la observación astronómica era muy poco. Aún así llegaría alguien a mejorarlo, dándole una capacidad de 8, 20 y hasta 30 aumentos, cambiando también la configuración de los lentes para lograr mucha más claridad en la imagen. Estoy hablando, por supuesto, del mismísimo Galileo. Ahora sí, el telescopio estaba listo para la observación astronómica, siendo así Galileo recordado como el primer científico en apuntar el telescopio hacia los cielos. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Bueno, no. La verdad es que me gustaría terminar el video aquí, dejando la historia de Galileo como la de un genio curioso e implacable, que fue capaz de llevar el poder de la observación y la experimentación al siguiente nivel. Sin embargo, tristemente, una de sus más grandes pasiones, la astronomía, que es uno de los motivos por los que más lo recordamos hoy en día, junto a las observaciones que hizo a través de su telescopio, y las conclusiones que de ellas obtuvo, fueron justamente las que lo llevaron a uno de los capítulos más oscuros de su vida. Luego de mejorar el telescopio, Galileo dedicaría años de su vida a la observación astronómica, la cual tendría como fruto grandes descubrimientos que revolucionarían el entendimiento del cosmos. Las lunas de Júpiter, conocidas también como los satélites galileanos, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, fueron uno de los primeros indicios que Galileo tuvo de que el modelo geocéntrico no era del todo acertado, puesto que éste establece que todo giraba en torno a la Tierra. Galileo se topaba con una contradicción directa al descubrir que estas 4 lunas orbitaban alrededor de Júpiter. Imaginemos por un momento el sentimiento de euforia que Galileo debió sentir al ser el primero en percatarse de algo como esto. A este descubrimiento se sumaría más tarde el de las fases de Venus. Galileo observó que Venus pasa por fases similares a las de la Luna, lo que solo podía explicarse si Venus giraba alrededor del Sol
y no de la Tierra. Además, también con sus observaciones, demostró que la Luna no era una esfera perfecta, como afirmaba Aristóteles, sino que tenía enormes montañas y extensos cráteres. Y por otro lado, las manchas solares. El Sol tampoco era perfecto o inmutable, además de que se percató de que giraba sobre su propio eje. Esto contradecía la idea de que los cuerpos celestes eran divinos y perfectos. Y a ver, es que a lo largo de su historia, la humanidad ha relacionado a los cuerpos celestes con seres divinos. Solo hay que ver la cantidad de culturas a lo largo del tiempo que han considerado al Sol y a la Luna como dioses, y no en vano, hasta el día de hoy, seguimos llamando a los planetas con el nombre de los dioses de la antigua Roma, que a su vez están fuertemente influenciados por los dioses de la mitología griega. Pero bueno, basta de tantos rodeos. Luego de hacer todos estos descubrimientos, Galileo publicaría finalmente en 1632 su obra Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, la cual, además de convertirse en una de sus obras más grandes, se convertiría en una de las piezas fundacionales de la física moderna, pero que también le costaría a Galileo su libertad. ¿De qué iba? Bueno, en esta Galileo enfrenta, como el nombre del documento lo dice, a los dos sistemas que intentaban explicar el mundo. Por un lado, el modelo geocéntrico ptolomeico, respaldado por Aristóteles, contra el modelo heliocéntrico de Copérnico. Sin embargo, este no era un simple escrito enfrentando argumento tras argumento. Galileo lo presentó como un debate teatral entre tres personajes. De ahí el nombre Diálogo. Dichos personajes eran Salviati, quien representaba a Galileo en la defensa del modelo heliocéntrico, Simplicio defendiendo el modelo geocéntrico, representando a los defensores de Aristóteles, y por último Sagredo, quien representaba al hombre inteligente, racional y neutro. Galileo presenta argumentos en pro del heliocentrismo, principalmente sus ya mencionados hallazgos usando su telescopio, las fases de Venus, las lunas de Júpiter y las imperfecciones de la Luna y el Sol. Por otro lado, resaltaba las incongruencias del geocentrismo y lo complicado que éste se tornaba al tratar de explicar diferentes movimientos celestes, como la retrogradación de los planetas, los cuales hacen cierto retroceso en forma de bucle en su paso por la bóveda celeste, y que los geocentristas intentaban dar sentido con teorías como la de los epiciclos, que consistía en suponer que el planeta retrógrado se encontraba dando vueltas alrededor de una superficie esférica, la cual a su vez giraba alrededor de la Tierra. Es con cosas como esta donde nos damos cuenta lo mucho que los geocentristas debían quebrarse la cabeza para tratar de encajar los movimientos celestes en un modelo que no hacía sentido con la observación. Después de días de discusión, respaldando el movimiento de la Tierra sobre su propio eje y alrededor del Sol, al final del diálogo, Simplicio, el defensor geocéntrico, finalmente acepta, de mala gana, que cuando menos era posible que la Tierra se moviera. Aún así, en el texto es bastante evidente que Galileo evita afirmar de forma directa que Copérnico tuviese razón, probablemente para evitar una confrontación por parte de la Iglesia, sin mucho éxito, ya que el modelo heliocéntrico presentaba una solidez científica bastante superior frente al geocéntrico, lo cual no fue del mayor agrado de la institución religiosa. Aunado a ello, la forma en que Galileo había escrito el documento lo hacía mucho más accesible para el público en general, pues a diferencia de la mayoría de los textos científicos que requerían de un entendimiento al menos general de las bases científicas y cosmológicas de aquel tiempo, este se presentaba como una conversación especialmente enfocada en que una persona común, como lo era Sagredo, lo entendiera fácilmente, y es que Galileo ya estaba inventando el marketing. Todo esto haciendo que el diálogo llamara mucho más la atención. Obviamente, como ya mencionamos, la Iglesia puso el grito en el cielo. Literal. Cabe mencionar que desde 1616, cuando la Iglesia declaró herética la teoría de Copérnico, Galileo había recibido ya una advertencia de no predicar la teoría heliocéntrica, por lo que la publicación fue un desacato directo a dicho aviso. De manera que una fría mañana de febrero de 1633, apenas un año después de la publicación, un hombre erosionado por el tiempo, de vista cansada y pasos cortos, a sus 70 años, cruza las puertas del Vaticano para presentarse frente a la Inquisición. Un hombre que pasó su vida observando los cielos, con devoción casi divina, venía a ser juzgado por los que clamaban ser representantes de dicho cielo, a quienes no les importaban ni las estrellas ni los planetas, sino solo la limitada visión del mundo que habitaban, y que había sido impuesta siglos atrás. Se le acusa de herejía,
y se le interroga de forma exhaustiva. Le muestran la orden que se le impuso en 1616, la cual niega haber desobedecido, argumentando una mera exposición del sistema como hipótesis, mas no una afirmación del mismo, además de una malinterpretación de la advertencia de parte suya. Luego de un largo juicio, en el cual se le acusaría de contradecir las enseñanzas de la Biblia y de Dios mismo, se le obligó a abjurar, es decir, a retractarse de sus palabras y negar el heliocentrismo, negar sus creencias, al menos frente a la Iglesia, junto con cualquier movimiento de la tierra. Galileo, en vista de lo que le esperaba de negarse, es decir, la muerte, no tuvo más remedio que acatar las órdenes de la Inquisición, quienes no conformes con eso, le condenarían por sospecha grave de herejía, prohibiendo su libro como se había hecho ya con el de Copérnico, y obligándolo a pasar el resto de su vida en arresto domiciliario. Se dice que al salir del juicio Galileo pronunció las palabras «E pur si move», y sin embargo, se mueve. La verdad es que no hay ninguna evidencia de que Galileo dijera esto. Aún así, la frase se convirtió en un símbolo, uno de pensamiento libre y de resistencia de la ciencia ante el oscurantismo. Fue así que Galileo terminó pasando sus últimos años bajo vigilancia, en su casa de Arcetri, cerca de Florencia, sufriendo de ceguera, probablemente producto de años de forzar su vista para captar cada rayo de luz que captaba con su querido telescopio. El hombre que fue libre en cuerpo y mente gracias a su pasión por la observación, ahora era prisionero, incapaz de salir de su encierro físico, incapaz de liberar su mente al observar el cielo que por años tan apasionadamente admiró. No puedo evitar pensar que la historia de Galileo es una tragedia, que si bien no es la única, es definitivamente una de las más conmovedoras. Galileo, al contrario de otros, no antepuso la verdad frente a su vida, como lo hizo Sócrates. Aún así, sus ideas no morirían con él. Sus aportes a la astronomía y al método científico son hasta hoy en día fundamentales. Recordémoslo como un hombre que vivió por el conocimiento, que consciente de lo que exponer la verdad podría traerle, decidió esparcirla en el mundo. No lo culpo por querer vivir, más bien le agradezco el arriesgar su vida por el bien de la verdad. Todos alguna vez hemos sentido miedo de seguir aquello que nos apasiona, por miedo a las consecuencias que esto podría traernos. Galileo nos enseña que uno debe buscar su verdad y aferrarse a ella, enfrentarse a aquellos que intenten apagar nuestro fuego y aferrarse a la vida que nos permitió maravillarnos con sus misterios en un principio. No nos alcanzará para entenderla, pero sí para disfrutarla. Y aunque habrá obstáculos, lo importante es sobreponerse para seguir. Ahora por favor dime qué opinas de este hombre, o si te identificas de alguna manera. Te leo en los comentarios. También déjame saber sobre qué te gustaría que hablara en el próximo video y qué crees que podría mejorar. Eso me ayudaría mucho. Por favor, no olvides suscribirte y dejar tu like para mostrar tu apoyo a este proyecto. Hasta luego.